Licenia Espinel comparte un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... En Ecuador está prohibido que los aspirantes a cargos públicos mantengan vínculos con paraísos fiscales, territorios usados en la mayoría de casos para evadir impuestos, ocultando riqueza y patrimonio personal y corporativo. Esta prohibición quedó establecida legalmente vía un referéndum en 2017. Sin embargo, una reciente publicación de la Red Latinoamericana por Justicia Social y Económica destaca que todo esto no ha impedido que el banquero ecuatoriano Guillermo Lasso, con una larga trayectoria de vínculos offshore, lance nuevamente su candidatura a la presidencia de la República para las elecciones de febrero de 2021. Es por ello que hemos invitado a uno de sus integrantes, el economista y sociólogo Jorge Coronado, con quien analizaremos el tema. Bienvenido. 7:36 a.m, 7:36 a.m. Saludamos entonces a Jorge Coronado, economista y sociólogo de Costa Rica. Él es integrante, como lo escuchamos en la nota introductoria, de la Red Latinoamericana por la Justicia Social y Económica. Economista Coronado, buenos días. Bienvenido a Pichincha Universal a través de Punto Noticias. Les saluda Licenia Espinel. Hay este artículo que ustedes han publicado en las últimas horas que refleja una realidad que está prohibida en el Ecuador, el hecho de que una persona que tenga recursos o vínculos con paraísos fiscales ocupe un cargo público. Estamos a punto de ver que eso se refleja en el tema electoral. Hay un candidato que tenía vínculos con paraísos fiscales, con empresas offshore, y que usted asegura todavía los mantiene. ¿Cómo se hizo esta investigación? ¿Cómo se da a conocer esta situación en la que estaría incurriendo uno de los candidatos a la presidencia de la República en el Ecuador, como es el caso del señor Guillermo Lasso? Buenos días, Licenia. Muchas gracias por esta oportunidad. Lo primero que habría que decir es que nuestra red Latindad ha venido desde hace bastantes años trabajando todo el tema de la opacidad tributaria internacional. Todo ese entramado que se desarrolla para el fraude fiscal, que está constituido por sociedades offshore, paraísos fiscales, nosotros los denominamos guaridas fiscales, manipulación de precios de transferencia, falsa facturación, secreto bancario y secreto tributario. Todo eso hace un entramado que estimula y desangra las economías de América Latina. Participamos activamente porque Ecuador fue el país insigne en el año 2017 cuando sacó el referéndum prohibiendo el que funcionarios públicos pudieran aspirar a esos cargos si tenían sociedades offshore en paraísos fiscales. Este elemento nos llevó a nosotros ahora en el marco de este proceso electoral a empezar a hacer un análisis de todos los candidatos. Esta es una primera entrega que estamos recién haciendo, que trae la información histórica de lo que han sido los paraísos o las sociedades offshore del señor Lasso, desde el año 78, en los años 90, 2005, y tenemos dos nuevas ediciones que vamos a hacer esta semana y la próxima semana, donde vamos a actualizar la información. Si ustedes lo miran en nuestra página web, podrán decir, bueno, es información conocida, pero ahí lo que estamos empezando a colocar son los antecedentes de las relaciones con estas sociedades offshore, con su tránsito que ha desarrollado a lo largo de los años. Yo quisiera plantear dos cosas vinculadas a este tema. Ecuador es uno de los países que tiene más impacto en América Latina por la salida de capitales y por la salida de flujos financieros ilícitos. Son
ilícitos no porque vengan de una actividad ilegal, sino porque utilizan este entramado para no pagar impuestos en el país y trasladarlos. Economista Coronado, Ecuador es, de lo que entiendo, Ecuador es el país de donde más recursos salen hacia afuera. Es ¿En el relación con sexto qué? país de América Latina, siendo una economía, digamos, mediana, que no se compara a México, Brasil, pero que efectivamente en esa salida de capitales, le voy a dar un par de datos. Entre el 2008 y el 2017, el comercio exterior ecuatoriano por falsa facturación se fugaron, podríamos decir, 24.727 millones de dólares, cerca de 2.500 millones de dólares al año en subfacturación y sobrefacturación de importaciones y exportaciones de empresas nacionales e internacionales que utilizaron la falsa facturación. El 15% de todo el comercio exterior ecuatoriano utiliza esta práctica de evasión fiscal. Y todos estos montos salen por vía de sociedades offshore a paraísos fiscales. Es una cantidad impresionante. Si a ello le sumamos el tema de las exoneraciones que reciben estos mismos sectores, por ejemplo, Ecuador está entregando aproximadamente casi un 5% de su Producto Interno Bruto en exoneración a personas jurídicas y a personas físicas, tanto del impuesto de renta como del IVA. Es una cantidad impresionante que tienen en general nuestros países de América Latina y que en este momento tiene un impacto muy fuerte por los efectos de la contracción económica que están viviendo nuestras sociedades. En ese sentido, formamos parte de toda esta corriente global de la OCDE, del GAFI, de organismos internacionales que vienen luchando por detener esta erosión de recursos financieros que empobrecen a nuestros países y que impiden que nuestros estados puedan desarrollar políticas públicas. No estamos hablando de pequeños recursos y se esconden y se utilizan para esconder no solo estas actividades económicas lícitas, sino también para no pagar impuestos de los patrimonios personales. Ahí vemos que sectores económicamente poderosos sacan sus activos financieros, sacan sus bienes inmuebles, ¿verdad? De yates, casas de vacación, de recreo, y los meten en sociedades offshore, en paraísos fiscales, donde a la administración tributaria le es muy difícil perseguir o rastrear dónde están esos recursos. Economista Coronado, ¿tienen ustedes una estimación de cuánto sería el perjuicio que se estaría ocasionando al fisco ecuatoriano con este tipo de operaciones? Entre todo podemos hablar de entre un 10 y un 15% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? De la suma desde los patrimonios personales, de las grandes riquezas ecuatorianas, de la actividad económica y sin meternos a la actividad ilícita, ¿verdad? Que es lo que acaba de sacar esta filtración el domingo pasado de los grandes bancos mundiales, pero que ya están referidos más a actividades como el contrabando, la trata de personas, el narcotráfico. Pero aquí estamos hablando de actividades legales que utilizan los vacíos jurídicos
para estimular esta erosión de las finanzas públicas. Es muy grave en el caso de Ecuador, porque Ecuador tiene la excepcionalidad de que tiene un marco jurídico que prohíbe esto. Y en ese sentido, nos parece aún más grave que haya candidatos presidenciales que, violentando la normativa jurídica existente de no tener sociedades offshore, se siga evidenciando. Nosotros en los próximos días que sacaremos las nuevas estimaciones e investigaciones, vamos a profundizar sobre todo estos elementos, porque nos parece fundamental que principalmente los candidatos presidenciales en el marco de una elección electoral en cualquier país de América Latina tienen que tener garantía de transparencia y de respeto a los marcos jurídicos de nuestros países, y principalmente por un asunto como este que tiene que ver con recursos fiscales. La fiscalidad es fundamental. Sin el pago de impuestos no hay política pública, no hay política de Estado. Economista Coronado, de la información que ustedes disponen de esta investigación que están realizando, ¿ustedes están en capacidad de asegurar que el candidato Guillermo Lasso aún tiene cuentas en paraísos fiscales o empresas offshore, o que ya las habría trasladado a familiares, o que también podría incurrir en una prohibición, tomando en cuenta los resultados del referéndum que se hizo en el país en el 2017 y que prohíbe a los aspirantes de cargos públicos mantener vínculos con paraísos fiscales, como usted lo señala? ¿Ustedes creen que él todavía, el candidato Lasso me refiero, todavía tiene estos vínculos con los paraísos fiscales, o ya se deslindó de ellos trasladándolos a terceros o segundos? Lo primero que venimos planteando con la primera investigación que hemos hecho pública es que esta estrategia de trasladar activos a familiares, hijos y socios comerciales se ha mantenido a lo largo de los años. En las próximas entregas vamos certeramente qué ha pasado después del 2007. Yo no quisiera aventurarme todavía hasta que saquemos estas próximas entregas, pero la línea argumentativa es que después del 2007 esta práctica se ha mantenido a la fecha, ¿verdad? Es decir, se sigue siendo parte, y ahí es muy importante dos cosas que se ha planteado a nivel internacional, se viene planteando. ¿Cuáles son realmente los beneficiarios reales, efectivos de estas sociedades? Porque puedes poner a cualquier testaferro o a cualquier persona formalmente, pero mientras no veamos el análisis societario, quiénes son los propietarios de las acciones, ahí vamos a encontrar realmente quién es el beneficiario efectivo y último de estas sociedades, aunque aparezca que la presidencia la tiene tal persona o que formalmente la sociedad pasó a manos de un hijo, de una esposa o de un socio. Ese beneficiario final es lo que venimos planteando, que deben ser públicos, que debe rastrearse. Ya la OCDE viene exigiendo a los países hacer público los beneficiarios finales, igual el GAFI, para evitar el blanqueo de capitales. Es decir, se debería investigar, o las autoridades deberían investigar a nombre de quién están estas empresas offshore, y si esas personas que presiden tienen o no vínculos directos con los actuales candidatos. Eso, y quiénes son los dueños de las acciones de las sociedades, porque eso es lo fundamental. En estas sociedades offshore no importa tanto quién es el presidente, quién tiene el cargo legal de supuesto dueño, sino cómo se distribuyen las acciones de la sociedad. Ahí está el quid del tema
sobre el beneficiario efectivo o beneficiario real de todas estas sociedades. La práctica es esconder con terceros el beneficiario final o efectivo de la sociedad. Por eso, en ese sentido, venimos desentrañando en estas sociedades cuáles son realmente los dueños reales de las mismas. Y es ahí donde efectivamente vamos a lograr determinar cuál es la realidad del capital que se maneja y quiénes lo manejan. La esencia del secreto fiscal, la esencia de las sociedades offshore es tratar de esconder poniendo a otras personas o a otras entidades como las dueñas de todo esto cuando no lo son en términos reales, sino que sigue siendo la misma persona. Economista Coronado, en la investigación que ustedes han presentado aseguran que por lo menos 49 empresas offshore estarían vinculadas o habrían estado vinculadas al señor Lasso entre 1999 y 2002. ¿Qué permitieron que el señor Lasso pueda hacer con estas vinculaciones a estas 49 empresas offshore? ¿Esta actividad qué le permitió hacer? Bueno, esencialmente lo que le permitió hacer fue crecer su patrimonio. Esas 49 sociedades le permitió pasar de $1 millón a más de 30 millones de dólares, a 31 millones, ¿verdad? Del 99 al 2002, y luego le permitió seguir aumentando en esas 49 offshore con diversos fideicomisos su patrimonio. Un patrimonio que no puede ser gravado o que no paga impuestos en Ecuador, pero que tampoco los paga, ¿verdad? Donde esos fideicomisos están. Veamos que muchos de esos fideicomisos fueron creados en un paraíso fiscal en Estados Unidos como es Delaware, y en ese sentido va creciendo tu patrimonio sin que pague ni allá donde crea la sociedad, ni en su país de origen donde tiene. Las sociedades offshore, al final del día, están hechas para burlar el pago de impuestos, ya sea donde se crea, que es una jurisdicción opaca y por tanto es considerada un paraíso fiscal, o en el país de origen de donde surgen los recursos con los que creas esas sociedades. Ahí te permite comprar bienes inmuebles, activos financieros y hacer una serie de transacciones económicas que podrían ser legales o incluso podrían ser hasta ilegales, ¿verdad? Ese es todo lo que esconden estos procesos. Y en este caso vemos un crecimiento exponencial del patrimonio personal a partir de las sociedades offshore. Este crecimiento se dio mayoritariamente, de acuerdo a la investigación que ustedes presentan, en un momento en el que el país atravesaba dificultades económicas históricas, como es el caso, o producidas por el feriado bancario. Sí, en el marco se aprovecha el feriado, el denominado feriado bancario, para desarrollar aún más, ¿verdad? Todo el proceso de mayor opacidad. Es una estrategia, o fue una estrategia que nosotros, como decimos, es una especie de carrusel cuyo objetivo escondan el dinero habido por todos estos vínculos en estos paraísos fiscales, ¿verdad? La estrategia es el esconder todos estos recursos y además el que no puedan ser rastreados, ¿verdad? La posibilidad de rastrear cuál es la estrategia se desarrolla
por esta vía, que además aprovecha todo el tema del secreto como un mecanismo para fortalecer la opacidad. Ahí es donde nosotros venimos señalando que es lamentable que en Ecuador, que tiene los instrumentos jurídicos para poder impedir, el resto de América Latina no lo tiene. Eso es lo lamentable en este caso. El resto de América Latina no han querido los políticos desarrollar legislación, por más que se le ha venido planteando, y es una exigencia global de que se amplíe legislación para ir cerrando todos estos portillos que estimulan que el gran capital personal de las grandes riquezas y el gran poder corporativo establezca estas estrategias. Y en el caso ecuatoriano es evidente como en el año 99 con el feriado bancario y luego se siguió profundizando esta línea para estos sectores en que han tenido a lo largo de esos años todo un entramado jurídico para poder burlar el control de sus activos financieros. Después de Ecuador solo tenemos el caso argentino, donde efectivamente la fuga de capitales tiene niveles similares a los de Ecuador o al del caso mexicano, ¿verdad? Son los tres casos emblemáticos en América Latina y donde teniendo los instrumentos jurídicos en Ecuador vemos cómo se colige el poder político y el poder económico para seguir protegiendo sus intereses. Economista Coronado, ¿cómo en el feriado bancario se pudo haber incrementado un patrimonio de acuerdo a su investigación de 1 a 31 millones de dólares? ¿Cuál fue el mecanismo que se utilizó para generar este incremento de patrimonio que luego obviamente terminó en estas empresas offshore y en paraísos fiscales? Bueno, lo que permitió el feriado bancario no solo fue el garantizar que la gente no, impedir que la gente no pudiera retirar, sino que permitió también que en ese periodo en que no hubo ninguna transacciones financieras, la opacidad en función de crear cuentas espejo, que llamamos nosotros, estimulara el que algunos sectores económicos con vínculos políticos pudieran mover dinero sin que la sociedad y los instrumentos de control los pudieran rastrear, ¿verdad? El secreto bancario fue un periodo en que hubo movimientos de recursos sin que salieran a la luz. Ahí es efectivamente una demostración clara de que el feriado bancario no solo tenía el propósito de impedir que la gente, el temor de la gente provocara una salida de recursos porque la gente fuera a sacar de sus pequeñas cuentas bancarias, ¿verdad?, lo que tenía guardado por temor a perderlo, sino que el feriado bancario lo que estimuló fue un manejo muy opaco de movimientos de cuentas y nos atrevemos a decir incluso de creación de cuentas sin pasar por los mecanismos de transparencia y públicos de esas cuentas. Todavía hay mucho que investigar en este aspecto. Sé que es un tema muy sensible en la sociedad ecuatoriana. Todavía se viven los efectos de ese proceso, ¿verdad?, un poco como lo vivió Argentina con el denominado corralito, pero son momentos
en que los sectores financieros aprovechan para mover dineros y activos financieros sin que pueda después seguirse la ruta que esos activos se desarrollaron. Es muy difícil poder evidenciar, porque el propósito de la estrategia es que no salga a la luz pública. Para nosotros, los que investigamos y trabajamos estos elementos, tener acceso y poder rastrear en detalle, es muy complicado, ¿verdad? Economista Coronado, ¿usted cree que estamos a las puertas de que se irrespete esta prohibición, tomando en cuenta que estamos ya en un proceso electoral acá y de acuerdo a la información que usted dice que disponen y que van a seguir publicando, en donde se evidenciaría que todavía hay esos vínculos entre un candidato con paraísos fiscales y empresas offshore? ¿Usted observe que si no observe esta situación y que se logren inscribir candidatos y que participen en las elecciones, candidatos que incurrirían en esta prohibición? Sí, todos los indicios que estamos teniendo, todos los indicios empiezan a demostrar que efectivamente hay muchas posibilidades de que se violente la normativa jurídica, de que haya candidatos que teniendo sociedades offshore o formando parte de sociedades offshore puedan ser candidatos presidenciales. Por eso estamos haciendo estas entregas para poner esta discusión en la opinión pública ecuatoriana, porque no es un problema de un candidato, sino es un problema de la institucionalidad política, de la institucionalidad jurídica de Ecuador. Los indicios, reitero, nos llevan a pensar que efectivamente se está a las puertas de que esto que se consideraba resuelto no se vaya a presentar en esta elección. Y compartiremos con usted y su medio y todos los medios de comunicación ecuatoriano las próximas entregas, donde podremos profundizar en detalle si estos indicios se convierten en certezas. ¿Y también van a investigar al resto de aspirantes? Sí, es que llevamos en general de todas las candidaturas para efectivamente poder tener un mapeo claro y preciso de quienes realmente cumplen y quienes realmente utilizan subterfugios y caminos alternos para violentar la normativa establecida en materia de paraísos fiscales. Muchísimas gracias, economista Coronado, por la información que ha compartido con nosotros. Jorge Coronado, economista y sociólogo de Costa Rica, integrante de la Red Latinoamericana por la Justicia Social y Económica. Estaremos pendientes de las investigaciones que ustedes van a publicar, de los datos que podamos dar a conocer a la ciudadanía. Muchísimas gracias, economista Coronado. Muchas gracias, encantado. Punto Noticias, para mentes críticas y libres.